Bueno, vamos a hablar de un tema mucho más sensible y más cercano, porque a veces estos hechos de corrupción parecen lejanos. En realidad no son tan lejanos, pero bueno, lo parece. Vamos a hablar con Laura Maffei, que es directora de Maffei Centro Médico. Qué casualidad. Qué casualidad. Se llama Maffei. Bueno, De las adicciones y de los adolescentes, que son los que entran en este mundo, mucho tiene que ver con el estrés de crecer, ¿no? Claro, en realidad este era un poco el tema que me interesaba tratar, en el sentido de qué impacto tiene el estrés en las adicciones. Porque las adicciones es un tema sumamente amplio, digamos, ¿no? Es decir, las razones por las cuales se desarrolla una conducta adictiva tiene que ver con muchísimos factores, entre ellos aspectos de crianza, personales, genética, desarrollo, vulnerabilidades, etcétera. Pero en el caso de los adolescentes tiene que ver con el estrés. Pero una parte, un enfoque, un agregado más es el estrés. ¿Y por qué? ¿Qué es el estrés a todo esto, no? Es decir, el estrés es una reacción normal del organismo que fabrica una hormona que se llama cortisol. Y este cortisol aumenta y nos permite en realidad defendernos de amenazas. Claro, es una advertencia. Es una respuesta para poder defendernos de ciertas amenazas. Esto se creó en el momento del hombre primitivo, cuando tenía que salir a cazar animales que lo atacaban, pero hoy en día no hay más animales. Ya está, se terminó. Sin embargo, nuestro cerebro sigue reaccionando con la misma hormona frente a determinadas amenazas, sean o no reales, percibidas o no. Que la cantidad de alertas que tenemos nosotros ahora hacen que esta hormona cortisol esté permanentemente elevada muchas veces y que lleguemos a lo que se llama un estrés crónico. Sí, que es la que te permite estar en estado de alerta, ¿no? Supongo sí, en los casos de una regulación normal. Exacto. Cuando esto supera esta regulación normal... se extiende en el tiempo, no puede estar todo el tiempo en alerta. Exacto. Cuando uno está todo el tiempo en alerta, que sí lo estamos, hay un impacto psíquico y físico de un deterioro muy importante y que nos puede llegar a pasar a cualquiera de nosotros. ¿Qué pasa en la evolución normal? ¿Cuándo es que esta hormona de cortisol se puede segregar más o menos? Porque esta hormona cambia el carácter, nos hace más agresivos, aumenta el azúcar en la sangre, nos puede tener tendencia a la diabetes. Digamos, tenemos un montón de aspectos, no nos deja dormir bien, un montón de aspectos negativos, así como los tiene muy positivos cuando es una alerta a la cual tenemos que responder. Por ejemplo, yo acá estoy respondiendo a una alerta. Estoy en un momento dado en el cual estoy más tensa y tengo más cortisol que me está permitiendo responder a estas preguntas. Entonces esto es positivo. Y a los adolescentes esto les pega especialmente. Les pega especialmente, ¿por qué? Porque el cerebro adolescente es muy vulnerable. De por sí ya tiene una sensibilidad particular a esta hormona. Es un momento en el que el cerebro no solamente ha crecido, sino que interrelaciona sus neuronas con diferentes áreas. Y entre ellas, por ejemplo, el lóbulo prefrontal, que es toda nuestra parte, digamos, que tiene que ver con la inteligencia, y también el hipocampo y la amígdala, que son dos áreas del cerebro que tienen que ver con las emociones y la memoria. De hecho, chicos que han tenido episodios traumáticos tienen un desarrollo del hipocampo menor que chicos que no lo han tenido. En el momento de la adolescencia a este cortisol normal, los chicos son mucho más sensibles y por eso esto se traduce en diferentes acciones. Son más retraídos, se terminó el momento en que vamos con mamá y papá a salir en conjunto a la familia, buscan sus pares, ¿no? Tienen esta alerta de conducta, esta situación, digamos, de estar enojados, de reacciones, exacto. ¿Y qué tiene que ver esto con las adicciones? ¿De qué manera el cortisol influye o participa en este gran aspecto multidisciplinario que son las adicciones? Bueno, la realidad es que nosotros estamos preparados para obtener... En realidad las adicciones son todas, ¿no? Nosotros estamos pensando solamente en las drogas. No, puede ser la adicción al celular, al juego, a las drogas, a determinadas relaciones patológicas, a un montón de situaciones que nosotros, digamos, el organismo busca el placer, busca comer. Comer es un placer que es normal porque tenemos que sobrevivir. Así que hay circuitos entre los neurotransmisores, que son las sustancias que nos permiten interrelacionarnos entre las neuronas y determinan ciertas conductas, como por ejemplo la dopamina, que tiene que ver con una transmisión positiva de búsqueda de un deseo, el cual el cortisol interfiere.
Entonces, al interferir en el cortisol, queda una necesidad de búsqueda permanente del placer que puede llegar a tener conductas adictivas o traducirse en diferentes aspectos de las conductas adictivas. De la misma manera que los adolescentes son un momento muy vulnerable, además han crecido en lo que significa sus hormonas sexuales, hay cambios corporales y es un momento en el cual este cortisol en este cerebro y en este momento puede hacer crisis en trastornos que tengan que ver con las adicciones, con la ansiedad y con la depresión. ¿Y esto tiene que ver también con el momento que hoy viven los adolescentes o es la misma la necesidad que tienen los adolescentes hoy a la que tenían 50 años atrás? La realidad es que es la misma, lo único que los impactos y las amenazas y los alertas de hoy en día son muchísimo más importantes y están expuestos, como todos, a muchas más noxas y estresores. Pero los chicos siempre, las ofertas... Y el estrés debe ser mayor, porque hoy la cantidad de incentivos que tienen. Por eso, en este momento la respuesta es... Entonces, es como, digamos, pongamos un sistema muchísimo más vulnerable a un sistema habitual. Todos nosotros estamos expuestos a muchísimos alertas. Y de hecho, el estrés crónico es una situación en el adulto muy importante. Pero está bien. Y en los adolescentes ha aumentado mucho más. O sea, que vos decís que una manera, te lo invierto, una manera de achicar el riesgo de que un adolescente tenga alguna conducta adictiva es bajarle el nivel de estrés. Ayudarlo a que baje el nivel de estrés. Hay un estrés fisiológico del adolescente que no se va a cambiar. Que no se cambia. Les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, la doctora Sonia Lupián del Instituto de Investigaciones sobre el Estrés Humano en Montreal ha hecho varios estudios y esto ha mostrado, por ejemplo, que los chicos entre 8 y 12 años tienen, digamos, en aquellos hogares más conflictivos tienen más hormonas de estrés según el nivel social de la familia. Es decir, a menos nivel social, para la misma situación de conflicto tienen mayores niveles de cortisol. De cortisol, que es el estrés. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Perdóname, ¿y esto por qué? Porque si tienen un menor nivel social, esto es científico, las poblaciones más vulnerables con menor nivel social, la necesidad tienen más niveles de cortisol que aquellas que tienen sus necesidades satisfechas. Claro. Pero ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia, un estudio con alrededor de 2.800 chicos mostró que en realidad el cortisol no estaba más aumentado en aquellos casos en los cuales había una situación de vulnerabilidad económica, sino que tenía mucho que ver con la situación social que estaba viviendo ese adolescente en ese momento. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Es decir, los chicos en la época de la adolescencia son muy sensibles a su posición en su grupo de amigos, en su entorno. Los varones tienen más cortisol cuando están más bajos en estos nuevos grupos y equipos que forman. Las mujeres lo tienen más alto al revés, cuando son las líderes, porque tienen como un temor a perderlo. Claro. Entonces, todo esto, ¿qué mensaje lleva? Tenemos que aprender a comprender a nuestros hijos, saber que el diálogo difícil en esta etapa es sumamente importante, que los chicos van a tener estos cambios de carácter, que no están durmiendo a lo mejor, ¡ay, este chico está durmiendo todo el tiempo! ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, duerme porque se está reparando de todo este enorme crecimiento que está teniendo, va a tener malas contestaciones, va a tener ganas de aislarse, respetarlo en algunos puntos, en otros puntos hablar, pero el diálogo en el momento adolescente y preparado desde antes, por supuesto, es muy importante para poder continuar tener estos puntos de apoyo en este momento de tanta crisis. Hay que contenerlo. Y ver también nuestro propio estrés. Porque a veces nosotros como adultos estamos también tan estresados que no podemos lograr un buen vínculo. Primero hay que bajar el estrés. Entonces, primero reflexionar sobre uno mismo y acercarnos a nuestros adolescentes, que esto que les pasa es normal, pero bueno, hay que tratar de comprender de dónde viene y cómo poder llegar a tener un nexo con ellos. El me tenés podrido no vale, ¿no? No, el me tenés podrido, para decirle me tenés podrido, mejor dar 3, 4 vueltas a la casa antes de subir, respirar hondo, reflexionar, parar y después ir
Es un momento difícil. Pero está bueno el ejercicio de ver, hay de que ver al empezar por adolescente uno como también, un ¿no? ser estresado, es una buena... Es muy importante para comprender Te por qué cambia reacciona. la manera de mirarlo. Sí, que es el tema es importante. cómo se mira uno, cómo se corre uno para mirarse Y bueno, sí. propiamente para bajar el estrés. O para pensar cómo te mira el que está pasando por esa etapa, cómo mira al adulto. Y hay que ¿no? empezar a pensar. Nosotros no estamos hablamos mucho de estrés, pero como si el estrés fuera algo que tenemos así, bueno, estoy estresado, estoy loco, no doy más, pero no hacemos paremos 5 minutos y veamos qué me está pasando y de qué manera puedo yo, digamos, controlar algunas emociones o, digamos, timonearlas mejor o poder procesarlas desde otro lugar para que nuestro cortisol también esté más Claro. bajo. Exactamente. Nunca anulado, porque el estrés es vida. No, claro, pero es lo que sí te mantiene. mejor conducido. El tema de los grupos sociales, vos decís que tiene más impacto en las mujeres que los varones. Tiene un impacto diferente. Los Diferente. chicos adolescentes buscan estar en grupo y son sus, digamos, sus barras, sus amigos, sus equipos, Sí. etcétera. Dentro de estos, ¿qué es lo que pasa con los hombres y qué pasa con las mujeres? Los estudios que hizo Sonia Lupián mostraron que los chicos varones tienen más cortisol cuando están en un nivel de menor liderazgo, es decir, cuando están en una posición más baja dentro de lo que es ese equipo. En cambio, las mujeres, diferencia, generalmente son las más bonitas o las que llevan un liderazgo de las más cancheras, son las que uno diría, bueno, esta está fantástica, tiene todo. En realidad, esas chicas son las que tienen mayor nivel de cortisol, Mirá vos, como muestran los estudios, se sienten muy presionadas, porque están mucho más seguramente. presionadas. Porque no quieren perderlo. Claro. En definitiva, los dos, tanto hombre como mujer, quieren ocupar ese lugar de liderazgo. Exacto. Porque el ambos lo hombre, quieren ocupar tal cual. Digamos, el que la pasa mal es aquel que siente de algún modo que no está pudiendo ocupar ese lugar. Tal cual, ¿no? Tal cual. Es complejo, pero es muy interesante. Vos Porque ya estás ahí, Tato, te digo, ya estás ahí. No, yo Ya más está. vale, sí. Está. es un momento de reflexión importante. Yo creo que parte de las cosas que han sucedido y que suceden diariamente es importante para tener estos elementos y tener una mejor comunicación con nuestros hijos en estas etapas tan difíciles. Y contención, ¿no? Y contención, y diálogo, y no abrumarlos, respetarlos, a su vez ponerle los límites, digamos, no es sencillo, yo ya las pasé, por suerte, ya después te doy algunos tips. ¿Y dar cuántas vueltas a manzana dijiste? Y no menos de 5. Te estoy aumentando un Depende poquito. del grado. De a poquito te aumento, si Depende querés te del pongo grado. 10, ¿viste? Depende del grado. Gracias, Laura. Gracias, Muy por haber amable. venido. Laura Maffei acá con nosotros.